Bienvenidos, exploradores de enigmas. Los invito a que abordemos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataremos el tema respecto de la enigmática María Magdalena, debido a que luego de cientos de años de estudios desde diversas perspectivas intelectuales sobre el Nuevo Testamento, aún continúan muchos puntos oscuros respecto de quién fue María Magdalena o María de Magdala. En los 4 evangelios que componen el Nuevo Testamento, los denominados evangelios canónicos, se hallan muy escuetas descripciones respecto de María Magdalena, las que se tiñen de aparentes imprecisiones de todo tipo. Y allí es en donde surge un tema relacionado al oscurantismo, ejercido por mucho tiempo y desde los propios inicios de la Iglesia Católica, porque la misma nos ha impuesto una versión diferente a la que en la actualidad es la más comúnmente aceptada, y además esta última es la versión que se reviste de más lógica y sentido común, más allá del seguimiento histórico hecho a conciencia respecto de la vida de María Magdalena. En el Evangelio de San Lucas, María Magdalena está descrita como una de las varias mujeres que siguieron a Jesús y que además ella apoyó económicamente al Maestro en todo el tiempo que duró su predicación. El nombre María Magdalena, o bien María de Magdala, proviene de Magdala, justamente, una pequeña población a orillas del mar de Galilea, de donde ella era originaria, y que acudió a Jesús luego de haberse curado de una muy fuerte posesión diabólica, según dicen las siguientes palabras de la Biblia. Le acompañaban los 12 y algunas otras mujeres que habían sido curadas de la posesión de espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Tanto Marcos, Mateo y Juan escribieron su presencia en el momento justo de la crucifixión de Jesús, además de que los 4 evangelios coinciden en colocarla junto a otras mujeres en el glorioso momento de la resurrección. Y es ella misma, María Magdalena, la que le informa a Pedro y a los demás apóstoles de que Jesús ahora era Jesucristo, que había resucitado. De todos modos, según detallan las cartas del apóstol Pablo, epístolas estas anteriores a los propios evangelios, es el propio Pedro la primera persona en ver a Cristo resucitado. Incluso a María Magdalena se la ha confundido con otras mujeres dentro de la propia iglesia, según lo que se describe en el Nuevo Testamento, por lo que podría llegar a ser la adúltera que Jesús salva de la lapidación, basándose de aquella muy conocida frase: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hecho este relatado por el apóstol Lucas en sus escritos. Por otro lado, se la ha confundido también con la mujer que unge los pies del Maestro Jesús por medio de perfumes contenidos en un jarrón de alabastro, aplicados estos por medio de la utilización de sus propios cabellos. Y este evento, el de la unción de los pies de Jesús, es narrado en los 3 evangelios sinópticos, los que son denominados de esa manera debido a una mayor cantidad de coincidencias en sus respectivos contenidos. Aunque mientras el apóstol Lucas sitúa dicho evento en el lugar de un fariseo, los apóstoles Marcos y Mateo describen el evento de la unción en la casa de Betania, en la casa del llamado Simón el leproso. Y de aquí se desprende una gran cuestión respecto del lugar
de vivencia de Simón el leproso, y es que María Magdalena podría haber sido María de Betania, la hermana de aquel hombre que Jesús resucitó entre los muertos por medio de las siguientes palabras: Lázaro, levántate y camina. Entonces, ¿podría haber sido la hermana de Lázaro, la llamada María de Betania, la que hoy llamamos María Magdalena? En las muchas menciones que realiza el Nuevo Testamento respecto de María Magdalena, los detalles que se arrojan al respecto no llegan a ser lo suficientemente explícitos como para obtener una conclusión fehaciente de la verdadera identidad de María Magdalena. Y ni siquiera se llega a mencionar el supuesto apoyo económico que ésta le pudo haber ofrecido a Jesús para poder ejercer su predicación. Ni tampoco se tiene conocimiento si antes de que conociera a Jesús, María Magdalena tuvo o no un marido. Y además, no existen datos suficientes para tratar de inferir qué edad tenía María Magdalena. Es decir, si en el tiempo que conoció a Jesús era una mujer de edad similar a la del Maestro o no. Y hasta podríamos decir que no existe referencia alguna en relación a su aspecto físico. Todo esto en respecto del Nuevo Testamento, por supuesto, sin olvidar de que existen otros evangelios, los llamados evangelios apócrifos, los cuales constituyen los escritos que la Iglesia de Constantino, es decir, la Iglesia Católica, no incluyó como parte oficial dentro del Nuevo Testamento. Y porque este hecho haya sucedido de esa manera, no quiere decir que los llamados evangelios apócrifos sean erróneos o no representen otras verdades históricas, ya que existe el Evangelio de Judas, el Evangelio de la propia María Magdalena y otros más, todos ellos no aceptados por la Iglesia Católica para su inclusión en el Nuevo Testamento. Como sabemos, el que los evangelios se escribieran aproximadamente unos 90 años después de los hechos, es lógico tener en cuenta la posibilidad de que aquellos eventos contrastados con lo escrito en dichos evangelios no sean del todo exactos, debido a que en aquel tiempo la transmisión del conocimiento era más bien de boca en boca y no escrito. Entonces, y posiblemente de esta manera, se pudo haber armado una gran leyenda alrededor de la persona de María Magdalena, debido a que todas las mujeres que se describen en los escritos canónicos podrían llegar a ser versiones de una sola mujer. Es decir, que todas las historias y vivencias de diferentes mujeres dentro del Nuevo Testamento podrían tener relación de manera oculta con la persona de María Magdalena, como un fiel modelo de la prostituta arrepentida, de esa pecadora que necesita redimir sus pecados. Y justamente este tipo de arrepentimiento y de necesidades de redención de parte de las mujeres de aquellas épocas de epidemias y de guerras de todo tipo, y de gran cantidad de mujeres en las calles, entonces dicha necesidad redentora pudo haber sido un evento muy común y también como para tener en cuenta a la hora de intentar unir la mayor cantidad de piezas sueltas al respecto. Y debido a lo anteriormente descrito, de alguna manera se fijó en el dogma católico un gran y poderoso tabú que sería escrito con fuego en las psiques de los fieles de aquel tiempo y hasta los de hoy en día. Dicho tabú es el de la sexualidad, reafirmándose con ello la alienación femenina, con una innegable repercusión hacia todos los puntos cardinales del globo y que perdura hasta nuestros días. Por lo tanto, María Magdalena, la supuesta pecadora redimida, ya tenía un papel asignado, quizás por la imposición y por la decisión de tergiversar su verdadera participación en la vida de Jesucristo, más que por el hecho de querer representar una verdad histórica. Este papel
de la pecadora que obtuvo su redención se esparció por toda Europa durante la Edad Media e inspiró innumerables manifestaciones de devoción hacia ella. El apelativo de penitente y su identificación directa con la prostitución fue retirado por el calendario litúrgico en el año 1969, pero dicho adjetivo hacia María Magdalena continuó hasta nuestros días. Y retornando a los evangelios apócrifos que nombré antes, es decir, aquellos escritos que no fueron incluidos oficialmente por Constantino y sus sucesores dentro del Nuevo Testamento, debido a una supuesta idea de que aquellos van en contra de la divinidad de Jesús y por ende en contra de la divinidad de la Santa Trinidad, podemos decir que en los textos coptos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, en el año 1945, se le asigna a María Magdalena la característica de un apóstol más entre los 12, indicándose además de que fue la compañera de Jesús. En el Evangelio de Tomás, María Magdalena es una de las 6 y no las 12 apóstoles, mientras que el diálogo gnóstico del Salvador la describe como la mujer que comprende todas las cosas, la que es la portadora y transmisora de los secretos de Jesucristo. Y también en Egipto aparecieron en el año 1896 varios fragmentos de un texto escrito alrededor del siglo II, texto que se lo conoce más como el Evangelio de María Magdalena, que si bien algunos atribuyen la autoría de este Evangelio al apóstol Juan, otros muchos especulan que fue escrito de parte del puño y letra de María Magdalena. Es un texto que en épocas de las supuestas herejías, el catolicismo lo hubiera considerado como un texto hereje y por ende imposible de incluirlo entre los evangelios del Nuevo Testamento. Y justamente ese texto que posiblemente haya escrito María Magdalena es un texto basado en la corriente de pensamiento denominada gnosticismo, no agnosticismo, sino gnosticismo, la cual es una manera más de interpretar al cristianismo, siendo muy popular en los primeros siglos de nuestra era y que buscaba la salvación, esa salvación que significa una manera de liberarse de una condición indeseable por medio del autoconocimiento, mas no así por medio de la fe ciega hacia un ser superior con forma humana, invisible e incognoscible. En concreto, María Magdalena habría sido toda una representación del gnosticismo y una persona que lo sabía transmitir con liderazgo hacia los cristianos, además de proponer una estructura eclesiástica y social fundamentada en un papel mucho más relevante de la mujer que lo que ha hecho el catolicismo, quien ha ido siempre en contra de la figura de la mujer en el ámbito eclesiástico y por ende extendido hacia la vida de los fieles. María Magdalena pudo haber sabido resaltar y reforzar el papel de la mujer en todos los sentidos en las que actuaban. Inclusive en los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el año 1947, se describen analogías con el gnosticismo de María Magdalena justamente. Incluso en ella estarían establecidos los principios de espiritualidad con uno mismo, individual, y con la absoluta igualdad de la mujer con respecto al hombre, algo totalmente desaprobado por la Iglesia Católica de aquellos tiempos, y podría decir que hasta no muy atrás en el tiempo dicha iglesia todavía mantenía su postura discriminatoria hacia la mujer. De todos modos, la constante represión de parte del clero ultradogmático del catolicismo fue tan fuerte
que la corriente gnóstica y de autoconocimiento que profesaba María Magdalena fue aplastada literalmente por el dogma católico, el cual apunta hacia una fe ciega, hacia una creencia de una espiritualidad exotérica, es decir, externa, hacia un Dios que se encuentra fuera de nosotros mismos, por sobre la espiritualidad esotérica, que se corresponde con la corriente gnóstica, justamente profesada por aquella enigmática compañera de Jesús. Y como consecuencia, la figura de María Magdalena se ha convertido en un ícono de la lucha de sexos dentro de la Iglesia Católica. Pese a todo ello, según el monje Jacobus de Vorágine, publicó en el año 1275 La Leyenda Dorada, el cual narra entre sus líneas que la compañera de Jesús, María Magdalena, en su huida junto a la madre de Jesús, María, y junto también al apóstol Juan, hacia las costas mediterráneas de Francia, habría emprendido la evangelización de Provenza, finalizando sus días en un retiro espiritual, en una cueva, como una especie de penitencia, retiro que le llevó sus últimos 30 años de vida. Y luego de mucho tiempo, desde su fallecimiento, en el año 771, sus restos habrían sido trasladados, según lo dice este monje, a la abadía de Vézelay, en Borgoña, en donde obviamente se inició el culto a la santa, objeto de incontables peregrinaciones desde el siglo XI. Luego de mucho tiempo, en el siglo XIII, justamente dentro de la supuesta cueva en donde hizo su penitencia la compañera de Cristo, se hallaron huesos humanos que hicieron suponer a los devotos que eran los de María Magdalena. Y justo allí se construyó un monasterio al estilo gótico, justamente, el cual conserva lo que sería el cráneo de María Magdalena, porque el resto de sus huesos supuestamente se perdieron por diversas profanaciones en la llamada Revolución Francesa. Y como si todo esto fuera poco, mucha bibliografía al respecto colocan a María Magdalena como siendo el propio Santo Grial, el secreto templario por excelencia, y que finalmente sería la propia descendencia de Jesucristo. Luego de mucho tiempo, en el siglo XIII, justamente dentro de la supuesta cueva en donde hizo su penitencia la compañera de Cristo, se hallaron huesos humanos que hicieron suponer a los devotos que eran los de María Magdalena. Y justo allí se construyó un monasterio al estilo gótico, el cual conserva lo que sería el cráneo de María Magdalena, porque el resto de sus huesos se perdieron por diversas profanaciones en la llamada Revolución Francesa. Y como si todo esto fuera poco, mucha bibliografía al respecto colocan a María Magdalena como siendo el propio Santo Grial, el secreto templario por excelencia, y que finalmente sería la propia descendencia de Jesucristo, es decir, que existiría un linaje con sangre de Cristo y de María Magdalena hasta hoy en día, linaje muy bien preservado por sus eternos custodios, los caballeros templarios. Y dicho linaje real habría partido de las dos hijas del amor entre Jesús y María, llamadas Sara y Sofía, respectivamente, y que una de las cuales posiblemente sería la que el genial Leonardo da Vinci, un supuesto miembro del priorato de Sion, dejó plasmada en su icónica pintura La Última Cena, justo sobre el hombro de quien vendría a ser el apóstol Judas. A partir de los hijos de Jesús y María Magdalena, se crearía la llamada dinastía de los merovingios. Pero la redención de María tenía que llegar, y llegó merecidamente en el año 1988, cuando el Papa Juan Pablo II la denominó como
apóstol de apóstoles, pasando a ser un importante ícono de la necesidad constante que debe tener el catolicismo en cuanto a la revisión de sus dogmas carcelarios y su necesidad de una tendencia hacia aquel gnosticismo y el autoconocimiento que María Magdalena pregonaba en sus épocas de compañera de Jesucristo. Es decir, queridos exploradores de enigmas, la Iglesia Católica tiene una gran oportunidad en sus manos y es la de adaptar sus dogmas retrógrados y cavernarios hacia un claro gnosticismo, es decir, a que los fieles sepan que van a encontrar a Jesús dentro de ellos mismos, tal como Jesús lo decía, que el reino de los cielos se encuentra en cada uno de vosotros, es decir, que nosotros mismos somos los que debemos encontrar a Jesús o al profeta de la religión que sea dentro de nosotros mismos, de manera esotérica y no exotérica, mirando dentro nuestro, transmutando nuestras asperezas conductuales que provienen desde lo profundo del inconsciente, desde nuestros egos, en virtudes, porque el progreso colectivo de la humanidad no se dará nunca si no comenzamos a progresar individualmente, por nosotros mismos, entendiéndonos para luego comprender a los demás. Bueno, y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, o mejor dicho, la tenemos entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa, y si mi canal es de vuestro agrado, no olviden darle like al presente video y de suscribirse. Ahora me despido hasta los próximos Enigmas de otros mundos.